Apreciado estudiante, bienvenido a esta nueva sección del curso de Business Analytics y Big Data aplicado. En esta ocasión continuaremos desarrollando y aplicando cada uno de los pasos de Business Analytics a nuestro proyecto contoso en Power BI. En esta ocasión realizaremos un análisis de los elementos destacados y analizaremos los países destacados por ventas y su porcentaje de variación respecto del presupuesto. Y para ello, en esta primera parte, realizaremos la creación de los diferentes parámetros que vamos a utilizar. Y en este caso, vamos a decir que el país que se considere destacado va a tener que cumplir dos condiciones o criterios específicos. Primero, que tenga cierto nivel de ventas, que ya lo vamos a ver, ya lo vamos a definir en el parámetro. Y segundo, que tenga cierto nivel de porcentaje de variación respecto al presupuesto que se ha planteado. ¿Listo? Entonces, como paso número uno, vamos a insertar una tabla. Vamos a insertar una tabla, ustedes se van a insertar, vienen aquí a la serie de objetos visuales que tienen disponibles y van a decirle tabla. Vamos a ir ubicando los diferentes resultados que vamos teniendo, ¿listo? Y de la tabla países ustedes van a traer el país. Una vez ha traído el país, vamos a insertar una segmentación. Como paso número dos, vamos a insertar una segmentación por tipo de año. ¿Listo? A esta tabla yo le voy a poner un borde visual, simple y llanamente para efectos de organización. Ya más adelante lo vamos a configurar y a darle todo el tema de diseño correspondiente. Como paso número dos, entonces vamos a insertar una segmentación, venimos a insertar, buscamos segmentación de datos e insertamos un segmentador de datos. Y este segmentador de datos vamos a utilizar en este caso de nuestra tabla calendario el año. Como ya lo sabemos, entonces en esta oportunidad vamos a utilizar los años y vamos a seguir utilizando el tipo mosaico. Entonces vamos a ir a configuración de la segmentación, le vamos a decir mosaico, le vamos a decir que no nos muestre la etiqueta del encabezado, pero adicionalmente a ello, recuerden que no todos los años de nuestro proyecto contienen información. Entonces, en este caso, a esa segmentación le vamos a decir que no nos muestre, que nos aplique un filtro básico, y ese filtro básico le vamos a decir que nos muestre 2018, 2019 y 2020, que son los años en los que tenemos datos en nuestra base de datos. En este caso, vamos entonces a agregar las ventas. Ahora, como paso 3, vamos a agregar las ventas de nuestra tabla de medidas básicas, las ventas a la tabla. Y vamos a poder ver cada una de las ventas para cada uno de los países. Vamos a ordenar las ventas de mayor a menor. ¿Listo? Vamos a ordenar las ventas de mayor a menor. Y aquí nos podemos dar cuenta, para el año 2018, para ser específicos, si se dan cuenta, los Estados Unidos tiene unas ventas muy superiores a cada uno de los demás países. De hecho, hay países que tienen apenas $12,000 en ventas y los Estados Unidos tiene más de 3 millones de dólares en ventas. Si se dan cuenta, China, que es el segundo país más cercano para el año 2018, tiene apenas $536,000 en ventas, siendo el segundo país con más ventas. ¿Qué vamos a hacer entonces en este caso? Vamos a aplicar un filtro a nivel de página y vamos a excluir a los Estados Unidos. ¿Por qué excluimos a los Estados Unidos? Porque es un valor extremadamente atípico, ¿vale? Y cuando tenemos valores extremadamente atípicos, hay que saber trabajar, hay que saber cuándo incluirlos y cuándo no incluirlos. ¿Por qué? Porque los valores extremadamente atípicos son valores que van a afectar en términos generales y van a terminar sesgando los diferentes cálculos y medidas que nosotros utilicemos. Para efectos del ejercicio, y eso usted lo va a aplicar en cada uno de sus proyectos, pero para efectos del ejercicio no vamos a tener en cuenta los Estados Unidos. Entonces vamos a venir a la sección filtros, vamos a ir a la tabla países y países lo vamos a llevar a filtros de esta página. Vamos a seleccionar todos, pero le vamos a decir que nos excluya a los Estados Unidos. Y listo, ya hemos excluido a los Estados Unidos. Para esa manera, que los cálculos, que las medidas que vamos a utilizar no se vean tan sesgadas ni alejadas de lo más soterrado de la curva media que presentan los datos, que en este caso ronda los $500,000. Ya tenemos entonces agregado el filtro a nivel de página. Como paso número 4, entonces vamos a crear entonces nuestro primer parámetro. Y ese primer parámetro, entonces recuerden que nos vamos a la pestaña de modelado y buscamos la sección que se llama parámetros, le vamos a dar clic en nuevo y le decimos intervalo numérico. Vamos a dar clic y en este caso ese parámetro lo vamos a llamar destacado en ventas. Destacado Destacado en ventas. Este es el parámetro que nos va a nosotros permitir hacer el análisis de hipótesis de acuerdo a ese criterio de ventas que vamos a definir.
Entonces, como tipo de número, entonces en este caso, recuerden que las ventas estamos hablando de dinero. Y en Power BI, recuerden que el tipo de dato para hablar de dinero es número decimal fijo. ¿Listo? Entonces le decimos número decimal fijo. Como mínimo, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo de ventas? Entonces vamos a decirle que el mínimo van a ser cero, ¿vale? Y el máximo le vamos a decir que en este caso, si nos damos cuenta, voy a darle cancelar un momento. Si miramos, por ejemplo, el año 2019, China, que es el país que más ventas representa, tiene 623.000. Para el 2020 tiene 690.000. Es decir, en ninguno de los años se superan, por ejemplo, los $700.000 en ventas. Entonces vamos a ir a modelado, un nuevo parámetro rápidamente, intervalo numérico. A ese parámetro lo vamos a llamar destacado en ventas. Vamos a decirle que es número decimal fijo, el mínimo va a ser cero y el máximo le vamos a decir que es 700.000, ya que en ninguno de los países que estamos analizando, que vamos a utilizar para el análisis, supera ese nivel de 700.000 en venta. Vamos a decirle que el valor predeterminado, que en este caso el incremento lo vamos a hacer de $5.000 en ventas y nuestro valor predeterminado, es decir, para decirles si es un país destacado, no es destacado, lo mínimo que tiene que haber vendido son $100.000. Listo, le decimos que son $100.000. Asegúrese, por favor, de que la casilla que se llama agregar segmentación en esta página esté marcada y le vamos a decir aceptar. De esa manera hemos creado nuestro parámetro de destacado en ventas. Se van a dar cuenta que aquí en la parte derecha, donde están sus tablas, se va a agregar esa nueva tablita que se llama destacado en ventas. Si ustedes vienen aquí, por ejemplo, a la sección de vista de tabla y buscan la tabla que se llama destacado en ventas, se cuenta que tal cual como ven acá, le vamos a decir que formato moneda, que utilice el formato moneda y que por favor no nos pongan ningún decimal. Vamos a dejarle el cero por si pasa algo, pero generalmente no nos agrega decimal. Volvemos a la vista del informe y aquí se nos agregó la segmentación, la respectiva segmentación que se agrega con todos y cada uno de los parámetros que nosotros creamos. A esta segmentación yo le voy a poner un borde visual simplemente para efectos de organización. Más adelante lo vamos a continuar mejorando. Listo, ya quedamos nuestro primer parámetro que es el destacado en ventas. Ahora vamos a nuestra tabla y en nuestra tabla que hemos insertado con los países y las ventas por cada uno de los países, de nuestra tablita de medidas básicas le vamos a pasar la medida que se llama porcentaje de variación. Y ese porcentaje de variación que nos muestra, si ustedes analizan esa medida, ese porcentaje de variación básicamente es la que nos está diciendo cuál es la variación que existe entre las ventas y el respectivo presupuesto. Aquí está la medida de variación que nosotros habíamos calculado, que eran las ventas menos el presupuesto, y eso lo dividimos sobre el presupuesto para poder calcular esa variación. ¿Listo? Y ahí tenemos entonces la variación que ha tenido cada país, positiva o negativa respecto del presupuesto que cada país debía cumplir, ¿vale? Respecto de cada meta que el país debía cumplir. ¿Listo? Vamos a crear el segundo parámetro. Ustedes recuerden que vamos a trabajar con dos parámetros. El destacado en ventas, que ya lo definimos, pero ahora vamos a trabajar con el parámetro que nos va a decir cuál es el destacado de acuerdo a la variación, a esta variación respecto del presupuesto. Vamos entonces a la pestaña de modelado, nuevo parámetro, y le vamos a decir intervalo numérico. Y en este caso lo vamos a llamar destacado presupuesto. Destacado presupuesto. Y en este caso, entonces, como vamos a trabajar con una variación, a eso le decimos que es un número decimal. Le vamos a decir que el mínimo es menos 0.10, es decir, que vamos a discurrir en una línea que va desde menos 10, y el máximo le vamos a decir que es 20%, le decimos 0.20. El incremento le vamos a decir que se incremente en un 1%, entonces le decimos 0.01 y el valor predeterminado para nosotros, es decir, para determinar si un país es destacado en respecto a la variación que tiene con el presupuesto que debía cumplir, le vamos a decir que ese mínimo destacado va a ser un 10%, es decir, un país que cumpla con ese parámetro de ventas que ya definimos en un momento inicial y además que cumpla con este parámetro de variación positiva respecto del presupuesto, va a ser entonces un país destacado. ¿Quién no cumple esos dos criterios?
no lo va a hacer. Asegúrese, por favor, de que agregar segmentación en esta página esté marcado y le decimos crear. Y una vez hemos creado el parámetro, él va a agregar la respectiva segmentación, como siempre lo hemos visto. Yo le voy a agregar nuevamente el borde visual para efectos de la organización. Voy a ponerlo del mismo tamaño que el primer segmentador que insertamos con el primer parámetro. Si ustedes se vienen a su vista de tablas, aquí van a encontrar el destacado del presupuesto. Nos venimos aquí a la vista de tablas, seleccionamos destacado presupuesto y aquí lo tienen. Esto recuerden que es un formato porcentual. Entonces vamos a decirle que esto es un porcentaje y vamos a trabajar con cero decimales. Lo vamos a dejar con cero decimales. En este caso vamos a tener los números exactos, 10%, 11%, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vamos a trabajar entonces con estos porcentajes. Entonces recuerden que, miren, esta línea va desde el menos 10% hasta el 19%. ¿Listo? Volvemos a nuestra vista del informe. Volvemos a nuestra vista del informe y esta es la primera parte del video. Lo vamos a dejar hasta acá y en el siguiente video continuaremos con la creación de las medidas a partir de los parámetros que ya hemos creado para continuar con nuestro análisis. Gracias.